Sí, hermano. Dios les bendiga esta noche, hermanos. Todo sea para la honra y gloria del Señor. Sí, amén. Si me pueden acompañar a abrir, vamos a leer una escritura. A 1 Samuel 8, Gloria a Cristo. 19 al 22. Amén. Si ya lo tienen, lo pueden expresar con un amén. Amén. Bueno, la palabra del Señor dice así: pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel y dijo: no, sino que habrá rey sobre nosotros, y nosotros seremos también como todas las naciones, y nuestro rey nos gobernará y saldrá delante de nosotros y hará nuestras guerras. Y oyó Samuel todas las palabras del pueblo y las refirió en oídos de Jehová. Y Jehová dijo a Samuel: oye su voz y pon rey sobre ellos. Entonces dijo Samuel a los varones de Israel: idos cada uno a vuestra ciudad. Amén. Vamos a inclinar nuestro rostro, hermanos. Vamos a ir a nuestro Señor Jesucristo. Y pídale, hermanos, para que Él me ayude. Amén. Amantísimo buen Padre Celestial, Señor Santo, oh gran Rey de gracia y misericordia, Padre Santo. Sí. Estamos aquí esta noche, Señor, para rendirle, Señor, homenaje a usted, Padre, y glorificar su nombre y alabarle, Señor. Sí. Padre, ahora en este momento, Señor, también nos disponemos a escuchar de su palabra, Padre, Sí. para que usted alimente nuestras almas y nuestros corazones, Señor. Padre, en este momento, Señor, soy el más necesitado de todos, Padre, porque lo necesito a usted, para que usted me haga a un lado y usted ministre esta noche a su pueblo, Señor. Padre, le dejo este servicio a usted, Padre, y que sea usted el que hable hoy, Señor. Le damos las gracias por todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Puede tomar su asiento? Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Todavía me siento nervioso. Gloria a Dios. Bueno, mire, lo que leímos hace un momento, ahorita en la escritura, si bien conocemos la historia del profeta Samuel, el profeta Samuel es hijo de Elcana y Ana. Cuando Elcana tenía dos esposas, y una de las esposas le hacía burla a Ana por no tener hijos. Ana, desfallecida o con mucho clamor al Señor, fue ante el altar y ella pidió por un hijo varón. Y si Dios le concedía el concebir un hijo varón, ella lo iba a dedicar para el servicio de Dios todos los días de su vida. Y vemos en la escritura que a Ana le es respondida la oración. Y casi siempre las hijas de Dios siempre tienen ese problema de batallar para concebir, porque tienen que ir a pedir a Dios. Vemos a Sara, vemos a Raquel y algunas otras mujeres, hijas de Dios, que en ese aspecto batallan para tener lo que son hijos. Pero vemos el testimonio de ellas que ellas con fe van y le piden a Dios y Dios les responde. Entonces, cuando Ana le es contestada la oración, vemos que ella dedica a Samuel y lo lleva al templo con Elí. Cuando él lo lleva al templo con Elí, Samuel se desarrolla, crece y pasa el tiempo y él se prepara para el servicio del templo. Y llega el momento en que Dios le habla a Samuel. Y Elí, al momento de que Samuel va y le pregunta 3 veces que oye el llamado de Dios, y Elí le dice: yo no te he llamado, yo no te he llamado. Pero Elí entiende que es el Señor que le empieza a hablar a Samuel y le dice: cuando oigas otra vez tú di, he aquí tu siervo, escucha. Amén. Pero vemos en el mismo libro de Samuel que Elí era un sacerdote al servicio del templo. Sin embargo, los hijos de Elí no andaban bajo el camino ni los caminos de Jehová. Ellos
eran defraudadores, a ellos los sobornaban y no andaban correctamente en el camino de Dios. Así es, amén. Y Elí se estaba haciendo viejo y el pueblo también se dio cuenta de eso. Pero Dios ya estaba preparando a Samuel para su pueblo. Así es, amén. Y una de las cosas es que a Samuel más adelante le sucede lo mismo. Entonces el pueblo de Israel habla con Samuel cuando Samuel ya es grande y le dicen: Samuel, tus hijos no van por el camino de Dios. Y es tanto digamos, la preocupación que tenía el pueblo de Israel al que los hijos de Samuel tampoco iban por el camino de Dios como lo pasó con Elí. Sin embargo, ellos no quisieron esperar, que era lo que Dios tenía preparado para ellos. Pero ellos tenían en su corazón un deseo, querían ser igual a las demás naciones. Ellos querían ser igual a los demás gobiernos y a las demás ciudades que tenían su rey. Y ellos fueron a Samuel y le pidieron un rey. A esto, el Señor le dice a Samuel: no te preocupes, Samuel, que a ti no es el que te han rechazado. Al que han rechazado es a mí. Y ellos pidieron un rey de carne. Entonces, este tema, el hermano Branham lo titula El Rey Rechazado. Precisamente por eso, porque el pueblo de Israel prácticamente rechazaron a Dios, no prácticamente, lo rechazaron a Dios como su rey, y ellos pidieron a un rey que los gobernara. Ellos rechazaron el Espíritu Santo. Pero antes de que ellos llegaran a esa condición, nosotros vemos que con el tiempo de Moisés, aún más atrás, cuando Abraham llegó a la tierra, Dios se comunicó personalmente con Abraham y le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela. Cuando Abraham sale de su tierra y de su parentela, es Dios mismo tratando con Abraham. Pasan los días y Abraham tiene a Isaac. Dios empieza a tratar con Isaac. Después de ahí, más adelante, viene lo que es Jacob. Dios empieza a tratar con Jacob. Jacob inclusive lo vio cara a cara y luchó con el ángel y dijo: he visto a Dios cara a cara. Dios tenía el propósito de siempre estar tratando con sus hijos todo el tiempo. Él hablarles directamente, Dios a su hijo. Sin embargo, llega José, llega Moisés, y Dios empieza a preparar a Moisés. Moisés libera al pueblo de Israel de Egipto y lo lleva al desierto. Llegan a una situación en la que él los lleva al monte Sinaí y Moisés los presenta ante Dios. Pero ¿qué es lo que pasa? En Éxodo 20:18, si ustedes me quieren acompañar. Después de que Moisés le da las leyes, o recibe las leyes, si ya lo tienen, pueden decir amén. Mire, aquí la Biblia nos narra el tipo de terror que al pueblo de Israel le dio al escuchar la voz de Dios. Voy a leer versículos 18 y 19. Dice: todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos, huyeron de la presencia de Dios y dijeron a Moisés: habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. En ese momento el pueblo de Israel prácticamente rechazó el que Dios hablara directamente a ellos. La intención de Dios siempre es hablar directamente a su hijo. Y a partir de ahí dice, Dios le pareció o instituyó profetas para hablarle al pueblo. Entonces, vemos que Moisés empieza a hablar al pueblo directamente. Lo que Dios le mandaba, se lo mandaba a decir por Moisés, y Moisés hablaba al pueblo. Aunque Dios con anterioridad, cuando se encontró en la zarza ardiente con Moisés, le dijo: yo hablaré contigo y Aarón será tu profeta. Aunque Dios se encontró directamente con Moisés para prepararlo
y que Dios estaba con Moisés, el propósito de Dios era que Dios mismo quería hablar a sus hijos directamente. Sin embargo, llega el momento, más adelante, cuando el mismo pueblo de Israel, aunque Dios los había llevado de victoria a victoria, los había llevado en triunfo cada quien, al pueblo de Israel, cada vez que se enfrentaban a enemigos, a amalecitas, a amorreos y a todos los eos, ellos salían victoriosos porque Dios estaba con ellos. Pero llegó el momento en que ellos empezaron a rechazar a Dios y el mismo pueblo de Israel se empezó a desviar del propósito de Dios. Ellos fueron a Samuel y le dijeron: no queremos más tener que ver con Dios, queremos un rey. Y aún Samuel los trató de persuadir y decirles: miren, lo que ustedes están pidiendo no es correcto. Lo que ustedes están pidiendo no es conforme al plan de Dios. Sin embargo, ellos, dice la Escritura, que día y noche iban con Samuel a estarle exigiendo un rey. Ellos constantemente estaban con Samuel exigiéndole un rey. Y miren, cuando alguien se pone a orarle a Dios y se pone a pedirle a Dios con insistencia, aunque no sea el propósito de Dios, Dios les puede cumplir lo que están pidiendo. Sin embargo, si no es el propósito de Dios, va a llegar a una consecuencia. Sí, Señor. Cuando esto sucede, prepárese las consecuencias. Si no fue la voluntad de Dios, va a traer consecuencias. Cuando ellos le piden a Samuel que ponga un rey, Dios le dice: Samuel, haz caso, le vamos a poner un rey. Entonces, dice, y más adelante Dios mismo le dice a Samuel: yo ya tengo un hombre preparado para que sea el rey del pueblo de Israel. Y nosotros ahí vemos a Saúl. Saúl era hijo de Cis. Dice la Escritura y también el hermano que Saúl era un hombre hermoso, de buen parecer, que de hombros a cabeza él salía sobre todo el pueblo de Israel. ¿Se podría usted imaginar todo el pueblo reunido y solo Saúl sobresalir de todos? Dice: hermoso, él sí parecía un rey. Ahora, también dice que era muy inteligente, muy listo, y también era muy preparado y estudiado. Y por lo regular, en casi todas las iglesias, y lo vemos actualmente, por lo regular las congregaciones o muchas personas quieren que el hombre gobierne sobre el hombre. Inclusive el hombre le gusta gobernar sobre el hombre. Y eso sucede en todas las iglesias. Buscan a un hombre que sea teólogo, que conozca mucho las Escrituras, que le predique un buen sermón, y ellos pueden estar a gusto con ese hombre. Y eso lo vemos en infinidad de denominaciones. Podemos mencionar cualquiera, apostólicos, de cualquier tipo de denominación. Si hay un hombre muy intelectual, aunque les enseñen cosas que no están dentro de la Escritura, ellos la creen porque quedan asombrados. Miren, en estos días estaba escuchando yo en las redes sociales, suben videos y yo vi unos denominacionales, ahí donde unos retan a otros pastores y otros pastores retan a otros. Y una de las cosas es que ya hasta los católicos se unieron a esos retos. Vi un video donde un hombre, un católico, se pone a retar a un pastor y afuera de la iglesia. Afuera de la iglesia con bocina, él le lanza el reto al pastor. Dice: yo reto al pastor de esta iglesia para un debate y demostrarle que la iglesia católica es la única original desde que Cristo la fundó. Dice: es la única original. Y para que sepan que la iglesia católica es la única que salva. Le dije a mi esposa, le dije: para empezar, ahí está mal. Le dije: y ese es el error que caen todas las iglesias. Las iglesias sí, todas las iglesias, pero las que no están dentro de la palabra de Dios. Amén, así es. El error que caen es de que ellas creen o piensan que su iglesia es la única que salva. Y yo le dije: ese es el más grande error que ellos pueden cometer, porque la iglesia no es la que salva. La que salva
que se derramó en la cruz del Calvario. Y esa es la iglesia original, el cual la sangre de nuestro Señor Jesucristo se derramó desde antes de la fundación del mundo, cuando los hijos de Dios se regocijaban. Ahí fue donde se fundó la iglesia original. Y la sangre del Señor Jesucristo es la única que salva. No hay ninguna iglesia que salve a un hombre más que la sangre del Señor Jesucristo. Y miren, esta parte lo podemos también ver en desde el Antiguo Testamento, viene así. Siempre los hombres buscan ser gobernados por un hombre. Sin embargo, el Hijo de Dios o los hijos de Dios son unas personas muy especiales. Siempre son muy especiales porque ellos siempre buscan la alianza del Espíritu Santo. Y siempre el Hijo de Dios va a ir en oración, y siempre el Hijo de Dios siempre va a buscar la alianza del Espíritu Santo. Mire, una ocasión hace tiempo me pasó. Yo, por lo regular, tiempo atrás estaba acostumbrado a hallar hermanos de Sonora o Puerto Vallarta que nos invitaban a predicar. Yo iba con mi hermano José. Sin embargo, nosotros estábamos muy conscientes que nosotros no nos podíamos mover por sentimientos propios o porque nosotros queríamos ir a predicar, sino que yo, al menos yo en lo personal, yo le oraba al Señor y le decía: Señor, si usted quiere que yo vaya, usted me va a dar los recursos necesarios para ir, el tiempo libre para ir, y también los recursos para que cuando yo venga de allá tenga con qué mantenerme mientras hago tu trabajo. Y eso así sucedía. El Señor respondía, Él daba todos los recursos necesarios, hasta vuelos baratos para ir, y íbamos para allá. Y yo en el momento, yo le dije al Señor: cuando usted no quiera que vayamos, simplemente no nos dé recursos. Y así pasó. Y una ocasión, unos hermanos que se querían mudar de aquí a otra ciudad, ellos me mencionan: hermano, vámonos a vivir para allá, a donde nosotros nos vamos a mudar. Y dije: hermano, es que yo no me muevo así. Yo no puedo emocionarme y decir: sí, me voy para allá, vendo todo lo que tengo y allá hago una residencia, compro un lugar o rento un lugar, me voy a trabajar allá. Y sí, digo, yo no me puedo mover así. Le digo, yo estoy acostumbrado a que si es la voluntad del Señor, el Señor de una u otra manera me va a llevar para allá. Dije, yo tengo que orar, yo tengo que pedir al Señor, yo tengo que ver que el Señor me confirme y que los problemas que tengo ahorita se arreglen prácticamente inmediatamente para yo estar libre de todo y poderme ir a otro lugar. Yo no puedo dejar problemas en un lugar. Dice: no, pues es que nosotros, el Señor nos está mandando para allá. Digo, pues si el Señor nos está mandando para allá, adelante, hermano, que Dios les prospere su camino, pero yo no me puedo mover así. Y bueno, resultó que los hermanos al poco tiempo se regresaron. Pero como a mí el Señor no me indicó nada, yo no me fui. Al contrario, me casé aquí y el Señor me trajo para acá. Entonces, esa es una de las cosas que uno tiene que esperar como hijo de Dios, a que Dios indique cada cosa. Sí, Señor. Porque si uno a la ligera se mueve, o uno a la ligera toma la decisión sin ser la voluntad de Dios, lo que va a hacer al tiempo es tropezar. Y tropezar en mal hasta que uno no arregle las cosas. Como dijo nuestro hermano Branham, va a ir y tome a Jesús donde lo dejó y otra vez empieza a pasar. Entonces, por lo regular, el ser humano siempre quiere que gobierne el hombre sobre él. Y mire, esto también lo vemos nosotros en Juan 19:14, que aún el pueblo de Israel volvió a rechazar al rey. El pueblo de Israel le llegó un rey que tanto estaban esperando, que lo llamaban ellos Mesías, y ellos en su momento también lo rechazaron. Y eso lo vemos cuando Pilato lo presenta al Señor Jesucristo y les dice: aquí su rey. Yo le pregunto: ¿era su rey? ¿Era el rey de ellos? Según las escrituras, sí, era el libertador, era el que los venía a libertar. Sin embargo, ellos, ante Pilato, ellos dijeron: no tenemos rey más que César. Ellos volvieron a rechazar al Señor Jesucristo.
Y miren, dentro de todo esto, eso no es extraño. Si yo en alguna ocasión cuando tomamos el tema sobre el carcoma dentro de la iglesia, sobre los chismes, murmuraciones y todo eso que va dentro de la iglesia cuando un espíritu se filtra, porque nosotros sabemos que hay 3 clases de creyentes dentro de la congregación y a veces, no a veces, sino casi la mayor parte del tiempo, el espíritu más sutil que unge a todos es el espíritu del chisme, la mentira y los resentimientos. Pero eso no nada más es dentro de la iglesia. Este domingo estaba platicando yo con unos hermanos después de los bautismos. La mayoría se fueron y se quedaron unos hermanos con nosotros y estábamos platicando. Y estábamos hablando un poco sobre las ministeriales. Mira, las ministeriales a mí me han sido de mucha bendición. Pero sin embargo, yo tiempo atrás había ido a ministeriales, no voy a decir nombres, pero de ciertos apóstoles. En México, tiempo atrás, había solamente 2 ramas de 2 apóstoles. Un apóstol que era de Estados Unidos y uno que era de aquí de México. Y se hacían ministeriales por cada uno de cada lado. Y pues a mí me tocó ir a ministeriales de ellos. A una ministerial del hermano apóstol de México me tocó ir a unas 2 o 3. Y realmente las ministeriales sí estaban un poco, se puede decir, escabroso. Porque se llegaba el hermano que exponía el tema y ahí no había opinión, nadie podía opinar, nadie podía decir nada, nadie podía refutar lo que el exponente estaba diciendo. Sin embargo, muchos lo tomaban como ley o como regla lo que él estaba hablando o predicando. Y había hermanos que en algún momento se levantaban y decían, es que el mensaje no dice así, o es que la palabra de Dios no dice así. Y me tocó llegar a ver personas que hasta sillas le aventaban a otros ministros. Y con otro ministerial que inclusive mi pastor fui con mi pastor y otros hermanos en Guadalajara de la otra línea. Ahí nos tocó ver volar zapatos, corbatas, sillas, platos de comida y de todo. Y se hacían las trifulcas grandes. Y yo era mucho más joven en ese entonces y yo me ponía a pensar, dije, estos son los varones que traen la palabra de Dios al pueblo. ¿Que no hay acaso algo que un ministro o alguien que pueda traer la palabra de Dios? Y yo llegué a ver a hermanos que se paraban por la palabra de Dios y ellos sí trabajaban y estudiaban para poder llevar el alimento al pueblo. Y tiempo después me tocó llegar a otras ministeriales donde veía hermanos que realmente sí estaban trabajando por el pueblo. Y llegamos a estar nosotros en varios ministeriales donde el pueblo los ministros, pastores escudriñaban, exponían los temas y dice, la palabra de Dios dice esto, decían amén y todos de acuerdo y ese alimento se le empezó a llevar al pueblo. Así como dice el profeta, como hay un dólar falso, también hay un verdadero. Y también hay un ministerio completo que está trabajando para alimentar al pueblo de Dios. Y una ocasión, le estoy diciendo porque le estoy comentando esto, porque así como el pueblo de Israel llegó a rechazar al rey para ellos, también no quedan exentos en el día de hoy, en la actualidad, que ministros y pastores hacen exactamente lo mismo. Y a estos hermanos que se quedaron este domingo, yo empecé a platicarles sobre una situación que pasó en una reunión ministerial. En la reunión ministerial se estaba tocando el tema del milenio. Que bueno, yo en lo personal sí me interesa lo que va a suceder en el milenio, pero me interesa más o me preocupa más que a los hermanos les externé mi preocupación, es que es mejor preparar al pueblo para que llegue al milenio. Si el pueblo no está preparado, pues no va a llegar al milenio. Y se estaba hablando ese tema del milenio y el hermano expositor el viernes
tocó el tema y se suspendió porque iba a haber un servicio especial en la noche. El hermano que le tocaba predicar el viernes en la noche, él se puso a predicar sobre un tema y él en el tema empezó a hablar sobre la inmundicia y que los púlpitos estaban llenos de vómito y la inmundicia que estaba entrando dentro de las iglesias. Y el hermano decía, es que no me explico por qué el Señor me está llevando por aquí. Yo traigo otro tema, quiero hablar otra cosa, pero el Espíritu Santo me está llevando por aquí. Así es que como es el Espíritu Santo, a mí me toca obedecer y les tengo que hablar de eso. El hermano les dio duro esa noche. A la mañana siguiente, el hermano expositor se sentó y empezamos a platicar en la hora del almuerzo y todos empezamos a concordar que era la guianza del Espíritu Santo que estaba llevando a ese tema, donde los pastores habían bajado las trancas, habían bajado la seguridad dentro de la iglesia y habían permitido que la inmundicia entrara dentro de la iglesia. Cuando el hermano expositor del milenio llega, se empieza a retomar el tema y se levanta un pastor y dice, hermano, yo creo que es mejor que tomemos el tema que el Espíritu Santo en la noche nos tocó para llevarlo a bendición al pueblo de nosotros. Se levantó otro pastor, dijo lo mismo, y se levantaba un espíritu contrario diciendo que no había que hablar de eso. Y así como 5 o 6 pastores se levantaron diciendo que el Espíritu Santo estaba guiando para hablar sobre ese tema delicado para llevar el alimento a las iglesias. Pero le tocó a su servidor dar una opinión, agarrar el micrófono y les dije, hermanos, tal vez el discernimiento del Espíritu me está diciendo, o a lo mejor juzguen ustedes si no es el Espíritu Santo el que me está dando este discernimiento, pero yo entiendo que el Espíritu Santo está diciendo que tomemos este tema y que ya el Espíritu Santo levantó varios hermanos para poder rectificar que vamos a tomar este tema sobre la inmundicia entrando en las iglesias. Y el Espíritu Santo, al menos pienso yo que me está dando ese discernimiento, que dejemos a un lado el milenio y que tomemos este tema. El hermano expositor tomó el micrófono y dijo, sí, hermano, el discernimiento que tú has tenido es correctamente y guiado realmente por el verdadero Espíritu Santo. Hasta ahí vamos bien. Hasta que digo, pero aquí no importa, estamos hablando del milenio y del milenio vamos a hablar. Yo desde ese momento tomé la decisión, les dije a los hermanos, no vuelvo a pararme en una ministerial en la que estén estos hermanos. Porque dice la Escritura, hasta el polvo sacude. En ese momento, yo lo siento por el hermano, le di una patada al Espíritu Santo. En ese momento, como lo estamos viendo aquí, él rechazó al Espíritu Santo. Y la única manera en la que un siervo de Dios o un ministro puede tener éxito es dejarse guiar por el Espíritu Santo. Esto no puede suceder dentro de la iglesia. Si un hijo de Dios o un ministro va a hablar al pueblo, tiene que dejar la total guianza del Espíritu Santo para el pueblo. Amén. Miren, me pasó que en estos días, como estamos con la mudanza de la casa, nosotros estamos viviendo en la casa de mi suegro, o estábamos viviendo en la casa de mi suegro. Sucedieron varias cosas y bueno, pues ya me tuve que ir a mi casa, la que por fin el Señor me dio. Y hemos estado en mudanza, pero en ratitos. Nos traemos cosas, las llevamos, traemos cosas. Y el hermano Martín, nuestro pastor, me dice, hermano, pues para que traigas algo el miércoles después. Y yo mi pensar, yo como el pastor me está diciendo, amén, hermano. Sí, pero dentro de mí es, Señor, no sé dónde están todos mis temas que tengo guardados. Entre todo lo que tenemos, entre que llevamos, traemos, entre todas las cosas movidas, no sé dónde están. Señor, ¿qué les voy a hablar? No sé de qué les voy a hablar. Y entre todas las cosas, como fui también a la casa de mi mamá a traernos varias cosas también, nos trajimos varias literatura. Y toda la literatura la pusimos en un lugar, la guardamos y la pusimos en un lugar para traerla. Entonces, el lunes moviendo las cosas,
vi un mensaje. El rey rechazado. Yo vi el mensaje, pero ese mensaje no estaba entre las cosas que nosotros habíamos traído, y en el lugar que estaba no habíamos puesto nada de literatura. Entonces lo veo yo y digo, Señor, ¿usted quiere que hable de esto? Cuando abro mi reproductor, se pone la predicación, el rey rechazado, y dije, Señor, entonces es sobre esto. Y me puse a leerlo. Aún así, con los quehaceres, entretenimientos del quehacer de día a día, no me metí mucho a fondo al estudio. Sin embargo, me di un tiempo y dije, Señor, voy a hablar lo que usted quiere que hable su parte. Y esto sucedió así. Gloria a Dios. Y una de las cosas es de que uno como hijo de Dios tiene que aprender a dejarse llevar por el Espíritu Santo. Pero como una ocasión platicando yo con mi esposa, hablando sobre que los tiempos de Dios, Dios conoce sus tiempos. Digo, el asunto es que sí, Dios tiene sus tiempos. Y Dios es eterno. Nosotros somos mortales. El asunto es cómo identificar cuando es tu tiempo. Cuando el tiempo de Dios te está llevando a ti a que entres al tiempo de Dios, que ya es tu tiempo que vengas a Él. ¿Cómo es que lo puedes identificar? Si no podemos identificar que el Señor nos está llamando y que debido a todas las circunstancias que están pasando en nuestra vida, no podemos identificar que es el tiempo de Dios que nos está llamando, pues debemos tener cuidado, porque en ese momento podemos rechazar a nuestro Rey. Nosotros podemos llegar al momento en que vamos a rechazar a nuestro Rey, el Espíritu Santo que nos está llamando. Nosotros tenemos que llegar a tomar una decisión y aceptar a nuestro Rey que tome gobierno en nuestra vida. Eso es, porque si no, caeríamos otra vez en lo que hizo el pueblo de Israel, que Dios tuvo que cegarle sus ojos para poder darle oportunidad a nosotros los gentiles y poder nosotros ser salvos y ser parte de la salvación de nuestro Señor Jesucristo. Pero muchas de las veces lo que es muchas personas hablando en congregaciones, lo que buscan, y esa es la naturaleza del ser humano, que busca ser gobernado por personas, por hombres y no por el Espíritu Santo. Se buscan a hombres que les pueden hablar y hablarles dulce al oído. Sabemos de antemano que la Escritura enseña que la mujer no puede usar pantalón, que la mujer no debe maquillarse porque eso no agrada a Dios, que la mujer no debe cortarse el pelo, que el hombre no debe usar short ni atuendos afeminados. Muchas cosas que la palabra de Dios nos enseña, y aún así muchos que van a las iglesias y se dicen cristianos, y no se diga los que se dicen hermanitos del mensaje, que dentro de las iglesias del mensaje, aún sabiendo que la mujer no debe usar tacón, aún los pastores traen a sus mujeres con tacones y con sus faldas partidas. Y eso en muchas iglesias, de las llamadas iglesias del mensaje, sucede. Y muchas personas que no quieren aceptar esto, de no maquillarse, no usar sus faldas rabonas, y todo lo que la palabra de Dios dice que no es agradable para el Espíritu Santo, buscan a otra persona que les diga, sí puedes hacerlo. Claro que sí. Van y buscan a una iglesia en la que estén aplaudiendo, que canten cantos, que tengan 2 horas de cantos, 15 minutos de la lectura de la Escritura, y ellos pueden estar conformes, a gustos, y sentirse a gusto de que ya fueron a la iglesia, cumplieron con su religión, y vuelven a hacer lo mismo los 6 días de la semana, hasta que vuelve a ser otra vez el domingo. Las personas siempre buscan la comodidad. Y eso sucede en todas las iglesias. En todas las iglesias, aún de las personas, o aún iglesias que hablan sobre la verdadera palabra de Dios, hay personas que no están de acuerdo, pero aún así asisten para poderse sentir a gusto dentro de la iglesia. Llega el momento en que esas personas empiezan a rechazar a su Rey, al Espíritu Santo. Y eso es lo que debemos cuidar, hermanos. No llegar a rechazar al Espíritu Santo. Miren,
En Juan 14:26, el Señor Jesucristo les dice, yo mandaré al Espíritu Consolador y Él revelará todas las cosas. Ahí el Señor Jesucristo está restaurando la forma en que Dios quiere hablar a los corazones de cada uno. Hablarle directamente la palabra de Dios directamente a uno por medio del Espíritu Santo. Pero esto se irá a consumar en la restauración en Hechos 2, cuando cae el bautismo del Espíritu Santo sobre todos los 120 que recibieron el bautismo del Espíritu Santo. Pero ¿cuál fue la condición o la situación en la que ellos estuvieron para que el bautismo del Espíritu Santo cayera sobre ellos? Lo primero que la primera situación o la primera condición que ellos tuvieron que cumplir para poder ellos recibir el Espíritu Santo es perdonaros a los que te ofenden para yo perdonarlos. Otra, no tengas nada contra tu hermano. Y hasta que ellos arreglaron todas sus diferencias y pudieron estar unánimes, así lo dice la Escritura, unánimes, ellos recibieron el bautismo del Espíritu Santo. Ellos fueron sellados con el sello del Rey. Y aparte de que en Hechos 2, que fue restaurado, bajando el bautismo del Espíritu Santo sobre todos esos 120, vemos el transcurso que se bautizan a 3,000 y más cantidades, y ellos al bautizarse reciben el Espíritu Santo. Vemos a Cornelio y vemos a todos esos gentiles que recibieron el bautismo del Espíritu Santo y se bautizaron. Y de eso se nos ha estado hablando. Pero en 1906, después de que pasa la edad del oscurantismo, después de que pasan las reformas, después de que sucede, de que mucha contaminación dentro de la palabra de Dios, en 1906 sucede la restauración de los dones. Otra vez el bautismo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo hablando a través de los siervos y de los dones, y aún por medio del bautismo del Espíritu Santo al Hijo de Dios. Cuando se restauran los dones, es el Espíritu Santo restaurando la comunicación de Dios hacia sus hijos. Y esto, hermanos, debe ponernos a nosotros a pensar que realmente nuestras acciones de día a día, qué es lo que estamos haciendo, y que no caigamos en el rechazo de nuestro Rey, el bautismo del Espíritu Santo. Nosotros con el día a día, aún con nuestro carácter, aún en nuestros deberes diarios, lo que nosotros deberíamos hacer es estar orando. Mire, antes se escuchaba de hermanos al estar predicando y de hermanas y hermanos que al estar orando en su casa, Dios les daba una profecía o Dios les decía algo y ellos lo apuntaban y lo llevaban al pastor de la iglesia y eso se cumplía. Dios hablando a sus hijos a través y por medio del Espíritu Santo. ¿Cómo? Orando. Antes se escuchaba que las hermanas lavando trastes y orando, lavando ropa y orando, trapeando y orando, siempre constantemente y escudriñando la Escritura. Y si no, ¿cuántos testimonios hay que aún predicaciones del hermano Branham, aún estando escuchando mientras haciendo los quehaceres de la casa, el Espíritu Santo bajaba y les hablaba a su corazón? ¿Qué es lo que está pasando en este momento? Porque ya no hay esas demostraciones del Espíritu Santo. Creo que debemos, hermanos, entrar en oración ahora más, porque el tiempo se está acercando constantemente, se está reduciendo y estamos presos a la venida del Señor Jesús. Mire, por último, hablando de los bautismos del domingo, quiero leer una cita. Y esto el hermano, el pastor ya habló sobre este tema y creo que vamos avanzando. Dice: la más grande de todas las revelaciones es la deidad, la suprema deidad de nuestro Señor Jesucristo. Uno no puede llegar a primera base hasta que crea eso y salir. Y eso es lo que dijo Pedro: arrepiéntanse y entonces vean la deidad, sean bautizados en el nombre del Señor Jesucristo para remisión de sus pecados. Y viene algo importante. Dice: y entonces están listos para entrar en el Espíritu.
Tenemos que entrar en el Espíritu. Amén. Tenemos que buscar el Amén. Espíritu Santo Sí, amén. que nos hable. Sí, amén. Tenemos que buscar a nuestro Señor Jesucristo para que nos llene nuestro Sí, corazón. amén. Tenemos que cuidar de no rechazar a nuestro Padre, Amén. sino decir, Señor, he aquí, tu siervo escucha. Habla, Aleluya. pónganse de pie. Gracias, Señor. Aleluya. Amantísimo buen Padre Celestial, Sí, Señor. Señor Santo, Aleluya. Padre, dentro de mis limitaciones, Señor, he hecho lo mejor que he podido, Padre. Señor, Muchas gracias. sea usted en cada uno de nuestros corazones, Padre. Sea usted, Padre, hablándonos a nuestra alma, Señor. Sí, Señor. Que sea usted, Señor, el que nos acompañe al día, Señor. Y ayúdenos, Señor, a cada día a entrar en su presencia, Señor. Padre, llévenos del menos a más, Señor. Que aún su siervo, Padre, aún él, con la grandeza, Señor, de haberlo usado usted, Señor, para traernos este precioso mensaje, Padre. Señor, que aún así, Señor, nosotros conociendo, Padre, que su boca, Padre, es un profeta, y lo que usted habla, Señor, a través de un profeta, es un mensaje, Padre. Y, Padre, el mensaje de usted es lo que habla a través de la boca de un profeta, Señor. Por eso usted dice, Señor, que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y sabemos que la boca de Dios es un profeta, Señor. Y usted dijo en la Escritura, Señor, que en los días de la voz del séptimo ángel, y hoy estamos en la voz del séptimo ángel, Señor, en su mensaje. Háblenos, Señor, llévenos, Padre, a su gloria, y que sea usted con nosotros, Padre. Sí, Señor. Ayúdenos, Señor. Nos retiramos de este lugar, Señor, pero no de su presencia, Señor. Permita que todo el tiempo podamos entrar en su presencia. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.